Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo el análisis de la RTX 2080, concretamente el modelo que probé es el Duke de MSI, y para tener una referencia y ver el aumento de rendimiento que hay en comparación con la generación anterior, tengo por aquí la GTX 1080, concretamente es el modelo Gaming X, no son el mismo ensamble, pero de todas formas sigue siendo una muy buena referencia para hacer comparativas. Así vemos el cambio que hay en la serie 80, por decirlo así, entre Pascal y Turing. Algo muy interesante sería comparar la RTX 2080 con la GTX 1080 Ti, porque realmente pienso que es su rival a batir, no la GTX 1080, que ya se sabe que la RTX 2080 va a ser bastante más potente. Pero ¿qué diferencia habría con la 1080 Ti? Pues eso aún está por comprobar. Para hablar de esto me guiaré por los resultados que obtuvieron otros reviewers, pero evidentemente yo lo probaré también por mi cuenta. Ya me van a enviar una GTX 1080 Ti y una RTX 2080 Ti y haré un vídeo de las cuatro, de la 1080, 1080 Ti, 2080 y 2080 Ti. Antes de que me preguntéis con qué drivers hice las pruebas, pues las hice con los más nuevos que hay a día de hoy, a día de la publicación de este vídeo, que son la versión 411.63. A mí me enviaron unos drivers por privado días atrás, como a otros medios, y justo cuando acabé de pasarle todos los benchmark a esta RTX 2080, va Nvidia y ¡pum!, lanza unos nuevos drivers y tuve que pasarle todos los benchmark otra vez. Obtuve prácticamente los mismos resultados con los drivers que nos enviaron con antelación a los medios que con los que lanzaron al público para todo el mundo más adelante, que son la versión 411.63. Y es que se decía que eran básicamente los mismos drivers, pero que esta vez eran lanzados de cara al público. Realmente, si lo pensáis, no tendría ningún sentido que unos drivers que sacan 3 o 4 días después de haberle enviado unos drivers a los medios hagan que estas tarjetas gráficas RTX obtengan un mayor rendimiento, porque si no, de ser así, Nvidia pues retrasaría el embargo para poder publicar las reviews de estas tarjetas gráficas para que así se vean beneficiados en cuanto a los resultados mostrados. No, es que si no, se estarían perjudicando a ellos mismos. El PC con el cual hice las pruebas es el que tengo aquí a mi izquierda, no lo estaréis viendo en el plano, pero básicamente lleva un procesador i7 8086K de stock, 32 GB de RAM a 3200 MHz, lleva 2 SSD y un HDD, pero tengo instalado el Windows 10 en un SSD de Kingston de 120 GB y los juegos y programas los instalé en un SSD de Samsung de 500 GB, que es el modelo 840 EVO. El resto de características ya las estaréis viendo ahora mismo en pantalla, podéis pausar el vídeo y verlas con calma si queréis. Hice las pruebas exactamente bajo las mismas condiciones, evidentemente, con el mismo PC, y el chasis estaba completamente cerrado, para tenerlo en una situación común como podéis tener una de estas tarjetas gráficas vosotros en vuestra casa, en una caja cerrada, ¿no?, que es lo más normal. No me gusta mucho el tema del banco de pruebas con todo abierto, más que nada por el tema de temperaturas, ¿no?, para que sea más, no sé si decir realista, pues prefiero probarlo todo en una caja normal y cerrada. Eso sí, a día de hoy están estandarizadas las semitorres y la caja que tengo yo es una full tower, es muy grande, así que es bastante espaciosa y tiene un buen flujo de aire. Aunque tampoco tiene una ventilación increíble porque tan solo tengo un ventilador de 14 centímetros en el frontal y otro en la parte trasera, obviando ya los ventiladores de la RL y demás. En cuanto a este modelo de MSI, el Duke me ha gustado. Buenos materiales, buen diseño, RGB en el lateral, eso no podía faltar a día de hoy. Y en cuanto a las temperaturas, pues son buenas. Jugando a juegos, teniendo la gráfica al 99% de uso, con la ventilación trabajando de forma automática, con la curva de ventilación de serie, tal y como viene, sin modificar nada, me alcanzó un máximo de 75 grados. Y con la ventilación puesta al 100% de forma manual, me alcanzó un máximo de 65 grados. Todo esto con una temperatura ambiente de unos 27 grados aproximadamente. Con la ventilación puesta de forma manual al 100%, evidentemente hace bastante ruido, pero tampoco es demasiado exagerado y trabajando de forma automática es silenciosa. La verdad es que no tengo queja en cuanto a eso. Una de las principales diferencias entre la arquitectura Pascal de la serie 10 de Nvidia y la arquitectura Turing de estas nuevas tarjetas gráficas RTX es que nos encontramos con dos tipos de núcleos más. Todos sabréis que son u os sonarán los CUDA Cores o núcleos CUDA, ¿verdad? Pues ahora tenemos también los Tensor Cores, que vienen genial para hacer cálculos de Machine Learning, que es una disciplina científica del ámbito de la inteligencia artificial. Y también tenemos los RT Cores, que adivinad para qué son destinados. Exacto, para el famoso Ray Tracing. Trasladándolo al mundo de los videojuegos, esto se traduce en que estas tarjetas gráficas van a estar muy bien optimizadas para ofrecernos el mejor desempeño posible cuando estemos jugando a juegos que tengan implementado Ray Tracing y lo tengamos activado, claro.
ya que los cálculos del Ray Tracing lo harán los RT Cores, al igual que cuando utilicemos la tecnología DLSS, ya que los cálculos de esta tecnología lo harán los Tensor Cores, para que esto no suponga una carga extra y se optimice el rendimiento de estas tarjetas gráficas para conseguir el mayor rendimiento posible. ¿Pero qué hace el DLSS exactamente? Pues primero renderiza una resolución inferior a la final. Por ejemplo, se renderiza a 2560 x 1440 y después se reescala a 4K. Por lo que tendremos un aumento de rendimiento considerable y una calidad de imagen muy similar al 4K nativo, se supone, en teoría. Suena bastante bien todo esto, pero ¿cuál es el problema? Pues que a día de hoy no tenemos juegos que nos permitan usar el Ray Tracing, aparte de estar a la espera de que Windows saque la actualización necesaria para ello. Y tampoco tenemos juegos con la tecnología DLSS. Más adelante ya se implementará todo esto en algunos juegos que ya están en el mercado y en otros que saldrán en el futuro. Por ahora solo tenemos un par de demos técnicas para probar el DLSS, pero estoy a la espera de verlo en acción en videojuegos y no en demos técnicas, para ver el aumento de rendimiento que vamos a tener y comprobar si la pérdida de calidad visual es muy notable o si se nota muy poco, como dicen. Por ahora casi todo el mundo está diciendo que esta pérdida de calidad de imagen apenas se nota estando en movimiento. En estático sí es bastante más notable. Pero veremos cómo se comporta cuando salgan juegos al mercado que tengan implementado DLSS. También cambia el tipo de memoria, mientras que por ejemplo en la GTX 1080 tenemos 8 GB de memoria GDDR5X, en la RTX 2080 tenemos 8 GB de memoria, pero en este caso memoria GDDR6. Por lo que se consigue un mayor ancho de banda, que esto viene genial a la hora de jugar a juegos en altas resoluciones. No voy a profundizar mucho más en el tema de características, ya que eso lo podéis ver en la web de Nvidia, prefiero hablar más de lo práctico. Pues bien, esta generación de tarjetas gráficas RTX optimiza mucho el rendimiento gracias a los RT Cores y a los Tensor Cores, pero es una arquitectura completamente nueva que no se ha aprovechado todavía. A mí en particular, la RTX 2080 me decepciona bastante en cuanto a los FPS que genera en los videojuegos actuales, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos por otros reviewers al probar la RTX 2080 y compararla con la GTX 1080 Ti, pues a día de hoy deja bastante que desear porque básicamente obtenemos los mismos resultados en videojuegos. Y la clave para que diga esto también está en que el precio para nada acompaña. Aquí en España a día de hoy cuesta unos 890 euros. Puede que esto también mejore en un futuro con unos nuevos drivers, pero si el rendimiento en estos juegos que hay a día de hoy en el mercado sigue igual que el que os mostraré en este vídeo, pues sí que es algo decepcionante, la verdad. Porque estaríamos a la espera de que los desarrolladores de videojuegos aprovechen bien la arquitectura Turing para sacarle el máximo partido posible y así tener un mayor rendimiento y distanciarse más de la serie 10 en lo que a FPS generados en videojuegos se refiere. Pero claro, en los juegos que están por llegar y tan solo en algunos que ya están a día de hoy en el mercado que se sabe que van a tener implementados el Ray Tracing y la tecnología DLSS por si queremos hacer uso de ellas. También se dice que para ser capaz de sacarle el máximo partido a estas tarjetas gráficas RTX lo ideal es que los juegos corran bajo DirectX 12 y no bajo DirectX 11. Y sí, es cierto que en DirectX 12 conseguí un mayor aumento de rendimiento que en DirectX 11 al comparar la RTX 2080 con la GTX 1080. Aquí podéis ver un ejemplo en un par de test sintéticos. En TimeSpy, que es un test DirectX 12, obtuve un 24% más de rendimiento con la RTX 2080 que con la GTX 1080. En cambio, en el test Firestrike Ultra, que es un test DirectX 11, obtuve una menor diferencia, obtuve un 15% más de rendimiento con la RTX 2080 que con la GTX 1080. En videojuegos me pasó lo mismo, al comparar la diferencia de aumento de rendimiento que había entre jugar al Shadow of the Tomb Raider utilizando la API DirectX 12 que la que había al jugar a juegos que corrían bajo DirectX 11 como Far Cry 5 o Assassin's Creed Origins. Pero la diferencia fue bastante menor en este caso. Luego os mostraré todos los resultados para que podáis comprobarlo. Todos los tests los hice con las gráficas de stock, sin overclockearlas manualmente ni activando algún perfil. Hay más APIs como OpenGL o Vulkan y también se dice que estas tarjetas gráficas de arquitectura Turing funcionan mejor que las Pascal en la API Vulkan. ¿Pero qué videojuegos utilizan esta API Vulkan? El Doom, el Wolfenstein y a lo mejor algún otro de Bethesda, pero la utilizan muy pocos juegos. Ahora sí, vamos con lo que os interesa a la mayoría de vosotros, que son los tests en videojuegos. Antes de empezar tengo que deciros que en la descripción os dejé un link para poder descargar un RAR donde puse las imágenes de los resultados de todos los tests que hice, para que podáis comprobarlos y podáis verlos con calma si queréis. Probé 4 juegos en resolución 4K 3840 x 2160, en 2560 x 1440 y hasta en 1920 x 1080, por si teníais curiosidad del rendimiento obtenido a esa resolución de 1080p.
Empezamos con Shadow of the Tomb Raider. Con la RTX 2080 en 4K con todo puesto al máximo y el anti-aliasing en TAA, obtuve una media de 44 FPS, unos máximos de 69 y unos mínimos de 39. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 32 FPS, unos máximos de 51 y unos mínimos de 28. En resolución 1440 con la RTX 2080 obtuve una media de 83 FPS, unos máximos de 138 y unos mínimos de 66. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 61 FPS, unos máximos de 103 y unos mínimos de 51. En resolución 1080 con la RTX 2080 obtuve una media de 119 FPS, unos máximos de 215 y unos mínimos de 90. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 88 FPS, unos máximos de 164 y unos mínimos de 74. Seguimos con Far Cry 5, con la RTX 2080 en 4K con todo puesto al máximo, el anti-aliasing también, obtuve una media de 57 FPS, unos máximos de 67 y unos mínimos de 51. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 44 FPS, unos máximos de 52 y unos mínimos de 38. En resolución 1440 con la RTX 2080 obtuve una media de 107 FPS, unos máximos de 123 y unos mínimos de 95. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 86, unos máximos de 97 y unos mínimos de 76. En resolución 1080 con la RTX 2080 obtuve una media de 138 FPS, unos máximos de 167 y unos mínimos de 112. Y con la GTX 1080 obtuve una media de 114 FPS, unos máximos de 134 y unos mínimos de 94. Es el turno de Assassin's Creed Origins, en este caso solo os diré los FPS de media que obtuve, ya que no me di cuenta que en el benchmark solamente te daba como resultado los FPS medios. Con la RTX 2080 en 4K con todo puesto al máximo, el anti-aliasing también, obtuve una media de 53 FPS, y con la GTX 1080 obtuve una media de 40 FPS. En resolución 1440 con la RTX 2080 obtuve una media de 86 FPS, y con la GTX 1080 obtuve una media de 67 FPS. En resolución 1080 con la RTX 2080 obtuve una media de 105 FPS y con la GTX 1080 obtuve una media de 87 FPS. ¿Realmente merece la pena esta RTX 2080? Me decepcionó, ahora os voy a dar mi opinión. Mientras os doy mis conclusiones, os dejo las imágenes comparativas del rendimiento de GTA V en la RTX 2080 y en la GTX 1080. En resolución 4K, en resolución 2560 x 1440 y en resolución 1920 x 1080. Como habéis visto, he centrado la review en el rendimiento de esta RTX 2080 en videojuegos, ya que es para lo que la querríamos la gran mayoría, principalmente. Centrándonos en eso, en el rendimiento que da en videojuegos y teniendo en cuenta su precio y que tenemos en el mercado la GTX 1080 Ti a un precio bastante más asequible, a día de hoy no recomiendo la compra de esta RTX 2080. Quizás dentro de unos meses, con la salida de muchos juegos que aprovechen mejor la arquitectura Turing, sí la recomiende. No lo sé, es posible, no lo descarto, ya se verá. Pero a día de hoy yo no me la compraría. Hablando en concreto de este ensamble de MSI, el Duke, tengo que deciros que me ha gustado. Consigue unas buenas temperaturas, cuenta con unos buenos disipadores, es silenciosa y estéticamente es muy bonita. Lo que no me gustan a día de hoy son las RTX 2080 como tal. A ver qué tal la RTX 2080 Ti, ya os daré mi opinión cuando la pruebe. Pero a día de hoy la RTX 2080 no me parece recomendable. Quizás venga mejor para ciertas tareas de ámbito profesional y como gráfica híbrida para jugar y trabajar. Quizás para eso esté bien. La verdad, no he tenido tiempo para probarla en otras tareas y por eso he enfocado esta review en el rendimiento que da en videojuegos. Lo único que hice fue una comparativa renderizando un vídeo en Vegas 15 con aceleración por GPU. Y no he notado ninguna mejora en el tiempo de renderización de vídeos entre la RTX 2080 y la GTX 1080. Incluso me tardó un poco menos la GTX 1080 en renderizar. Recordad que en la descripción os dejé un link para que podáis descargar un RAR donde están todos los resultados de todas las pruebas que hice para que podáis verlas con calma. Pero el software Vegas 15 no es muy bueno, que digamos. Habría que probar el rendimiento de esta tarjeta en Premiere y en otros programas más profesionales. Pero como Vegas 15 es el software que utilizo para editar mis vídeos, pues hice una prueba ahí. Por ahora este es el mensaje que os quiero dar bajo el punto de vista de tener como finalidad principal jugar a videojuegos. Que si tenéis pensado cambiar vuestra
nuestra GTX 1070 Ti, 1080 o 1080 Ti, a día de hoy yo no me cambiaría a esta RTX 2080. A lo mejor a la RTX 2080 Ti sí, no lo sé. Cuando la pruebe, hablaré. Mientras tanto, pues me callo. Bueno, en realidad tampoco me cambiaría a una RTX 2080 Ti, independientemente de cómo funcione, ya que su precio es demasiado alto y no puedo pagarlo. Me tendría que sobrar muchísimo el dinero para que me comprase una. Todavía está muy verde la cosa. Hay que esperar a que esté disponible el Ray Tracing y el DLSS y probar todo a fondo. O a lo mejor salen unos nuevos drivers que haga que mejore el rendimiento de los juegos que hay disponibles a día de hoy en el mercado. No lo sé, el tiempo lo dirá. Y eso es todo, espero que os haya gustado. Si queréis apoyarme podéis seguirme en Instagram, Twitter y demás. Tenéis los enlaces a todas mis redes sociales abajo en la descripción. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!